La muerte de un empresario mexicano bajo la custodia del ICE en Estados Unidos tensa de nuevo las relaciones entre México y su vecino del norte. Un agente de ICE mató a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años, cuando conducía su camioneta rumbo a una obra en construcción con su cuadrilla de trabajadores a bordo. Llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos. Nunca tuvo antecedentes penales. Estaba a punto de conseguir su residencia legal. Y ahora su familia exige saber por qué terminó desangrándose en el asfalto mientras agentes armados lo rodeaban. Lo que parecía un operativo migratorio más se ha convertido en el caso que puede definir la relación entre México y Estados Unidos durante meses. Porque detrás de esta muerte hay una versión oficial que se cae a pedazos cada vez que alguien la revisa con calma, y un gobierno mexicano que, por primera vez en este ciclo de violencia migratoria, ha decidido llevar la disputa a los tribunales estadounidenses. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Vayamos a los hechos, uno por uno, porque aquí cada detalle cambia el sentido de todo lo demás. Eran casi las 6:50 de la mañana del martes 7 de julio de 2026. Salgado Araujo salió de su casa con el café y el almuerzo que le había preparado su esposa, como llevaba haciendo casi 4 décadas. Su hijo Ronaldo lo contó después en una publicación que se volvió viral. Fue la última vez que su padre cargó la camioneta con esas dos cosas. Salgado iba camino al este de Houston para recoger a los hombres de su cuadrilla y llevarlos a una obra de viviendas. Dirigía su propia empresa de construcción desde hacía años, una que, según su familia, dio empleo a decenas de hombres que también perseguían el sueño americano. Ahí es donde la historia se bifurca. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el DHS, asegura que Salgado Araujo se negó a seguir múltiples órdenes verbales y que utilizó su vehículo como arma para intentar atropellar a un agente de ICE que iba en un auto sin identificación. Según esa versión, el agente disparó en defensa propia. La bala entró por el abdomen. Murió horas después en el hospital Ben Taub, el mismo hospital donde habían nacido 2 de sus hijos. Pero la familia no se traga esa historia. Y aquí está el primer dato que la organización civil LULAC, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, ha puesto sobre la mesa. Ni Salgado Araujo ni su hermano eran el objetivo de ese operativo. Los agentes federales vigilaban la dirección de otra persona, el verdadero blanco de la redada, y ya habían visto antes una camioneta blanca parecida a la de Salgado. Cuando vieron la suya, iniciaron la persecución. Es decir, según esta organización, lo detuvieron por parecido con otro vehículo, no porque lo estuvieran buscando a él. Su hijo Ronaldo, de 29 años, ha repetido en varias entrevistas que su padre sabía exactamente qué hacer si lo paraba ICE: no firmar nada, no dar pelea, llamar a su esposa o a él mismo. Habían hablado del protocolo con sus abogados con antelación. Según Ronaldo, si su padre hubiera visto un emblema de ICE o algo que dijera claramente que era una agencia policial, habría obedecido. Ese matiz es la clave de todo el caso. Los agentes iban en un vehículo sin identificación, sin distintivos visibles, antes de las 7 de la mañana. Y la familia cree que Salgado, al verse rodeado por autos sin marcar en plena oscuridad, pensó que estaba siendo víctima de un asalto, no de un operativo federal. Pero eso no es todo lo que no cuadra. Ningún oficial llevaba cámara corporal. 0 grabación institucional del momento exacto del disparo. Las autoridades federales tampoco han difundido videos ni imágenes del tiroteo, ni de los vehículos involucrados, pese a las peticiones de la familia, de legisladores estatales y de organizaciones de derechos humanos. 3 hombres más iban en la camioneta, incluido un tío de Ronaldo. Según el testimonio del hijo, esos 3 hombres fueron detenidos mientras su padre yacía en el suelo, gimiendo. Uno de los otros pasajeros, Daniel Tirado, alcanzó a hacer una llamada breve a su esposa antes de que le confiscaran el teléfono. Le dijo que los estaban siguiendo. Después de eso, su familia no volvió a saber de él hasta la mañana siguiente, y la llamada, cuando por fin llegó, apenas duró 5 minutos. El tío de Ronaldo, sin antecedentes penales según la familia, decidió regresar a México desde el centro de detención antes que enfrentar el proceso migratorio en Estados Unidos. Los otros 2 pasajeros, trasladados a un centro en Conroe, también optaron por el retorno voluntario. 3 testigos directos del momento en que mataron a Salgado Araujo, fuera del país, sin que nadie les tomara declaración formal ante un tribunal independiente. Es un detalle que debería detenernos. El único relato con posibilidad de contradecir a ICE desde dentro del vehículo se esfumó junto con los pasajeros. Ahora bien, ¿por qué le importa tanto esto al gobierno mexicano?
al punto de anunciar acciones legales sin precedentes. Porque este caso no es aislado, y ese es el giro que cambia toda la escala del problema. De acuerdo con cifras que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores ha ido actualizando, al menos 17 mexicanos han muerto en centros de detención de ICE o durante redadas migratorias desde que Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos. En marzo de 2026, el entonces subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, había hablado de 13 fallecimientos documentados hasta ese momento, 6 por complicaciones médicas, 4 suicidios, 2 muertes durante operativos migratorios y un tiroteo en Dallas. Velasco calificó entonces la cifra de absolutamente inaceptable para el gobierno de México. 4 meses después, la cifra ya subió a 17, y Salgado Araujo es el nombre más reciente de esa lista que no deja de crecer. La presidenta Claudia Sheinbaum no se guardó las palabras. El miércoles 8 de julio, en su conferencia matutina, calificó lo ocurrido como otra lamentable muerte de un connacional y fue más allá de lo que había dicho en ocasiones anteriores. Declaró que no pueden permitir el maltrato a sus hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Y subrayó algo que resume el fondo de la indignación mexicana, que la única falta de estas personas es no tener papeles, aun cuando fueron contratadas por empresas estadounidenses, y que eso no justifica los centros de detención ni el uso de la violencia. Hasta ahí, México había respondido con notas diplomáticas y con una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En marzo pasado, el gobierno mexicano incluso se había sumado a una demanda colectiva contra ICE tras la muerte de otro inmigrante. Sheinbaum reconoció sin rodeos que Estados Unidos sí contesta esas notas diplomáticas. Pero las muertes no se detienen, y por eso, dijo, están preparando medidas jurídicas obviamente más importantes. Un día después, el canciller Roberto Velasco confirmó en qué consisten exactamente esas medidas, y aquí es donde el caso deja de ser un pronunciamiento político y se convierte en una ofensiva legal concreta y con nombre propio. México va a presentar denuncias penales formales con apoyo de la Fiscalía General de la República, ante fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia estadounidense. El objetivo declarado, que se investigue a quien resulte responsable por la muerte de Salgado Araujo y por los 14 casos de mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE que México ya documentó formalmente. Pero el gobierno mexicano no se va a detener en lo penal. Velasco anunció también acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención en territorio estadounidense, a las que ya les enviaron cartas de cese exigiendo que frenen prácticas que, según México, violan los derechos humanos y llevaron a la muerte de 14 mexicanos. Y hay un tercer frente, quizás el más ambicioso. Junto con organizaciones civiles, México solicitará medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger, en tiempo real, a las personas mexicanas que siguen dentro de esos centros ahora mismo. Velasco fue claro sobre el origen político de estas medidas. Dijo que la presidenta les instruyó iniciar acciones legales contundentes para responder a esta tragedia tan dolorosa. Y remató con una frase que deja claro el peso que le está dando la Cancillería a este expediente. Esto será el punto central de las conversaciones con el gobierno de Estados Unidos. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es lo que ha hecho que este caso salte de la política institucional a la calle y de la calle a la política de otros estados. La noche del miércoles, cerca de 2,000 personas se reunieron en una vigilia en el barrio de Magnolia Park, en Houston, para despedir a Salgado Araujo. Encendieron velas junto al lugar exacto donde lo mataron, en Canal Street. Algunos manifestantes recorrieron las calles gritando consignas contra ICE. Este es, según Euronews, el primer caso conocido de una persona abatida por agentes federales en un operativo migratorio desde las protestas registradas a comienzos de este mismo año en Minneapolis. No es un episodio aislado en el mapa de la tensión migratoria, es parte de un patrón que se repite y que empieza a desbordar la paciencia de comunidades enteras, dentro y fuera de Texas. La presión política tampoco se ha quedado en Houston. El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó un mensaje condenando el disparo y exigiendo verdad para la familia de Salgado Araujo, vinculando el caso al clima de miedo que, según él, generan las políticas migratorias de la administración Trump en comunidades inmigrantes de todo el país. El representante federal por Texas, Christian Menefee, fue igual de directo en la conferencia de prensa junto a la familia, al calificar la muerte de alguien a manos de las fuerzas del orden como un asunto muy grave. A nivel local, el comisionado del condado de Harris, Joaquín Martínez, solicitó formalmente que el jefe de policía trabaje junto con la oficina del fiscal del condado para determinar si puede abrirse una investigación local independiente sobre el tiroteo, separada de cualquier pesquisa federal. Insistió en que la familia de Lorenzo y la comunidad merecen transparencia, rendición de cuentas y la certeza de que se ha explorado cada vía disponible.
El alcalde de Houston, John Whitmire, señaló públicamente que la policía local no puede investigar directamente a ICE, aunque varios expertos legales han salido a discrepar de esa lectura en los días posteriores. ¿Y qué hay del contexto más amplio en el que ocurre todo esto? Porque este caso no cae en el vacío, cae en medio de la ofensiva migratoria más agresiva del año. El zar fronterizo Tom Homan anunció que ICE superó los 10.000 arrestos de inmigrantes en apenas 5 días durante julio de 2026. Es la escala en la que se está moviendo la maquinaria migratoria estadounidense justo cuando muere Salgado Araujo. No un operativo aislado y puntual, sino una ofensiva masiva y acelerada que multiplica el riesgo de que un error de identificación o una camioneta blanca parecida a otra termine en tragedia. Vale la pena detenerse en quién era, de verdad, Lorenzo Salgado Araujo, más allá del expediente migratorio y de la ficha que le abrió el DHS. Nació en Tlatlaya, Estado de México. Llegó a Estados Unidos hace casi 35 años junto a su esposa, a quien conoció siendo apenas adolescentes en México. Levantó una empresa de construcción que dio empleo, según cuenta su familia, a decenas de hombres que también perseguían el sueño americano. Educó a sus 3 hijos, todos ciudadanos estadounidenses, bajo la idea de que estudiar los llevaría lejos. El mayor se volvió maestro. Los otros 2 se dedicaron a la ingeniería, uno de ellos graduado en la Universidad de Tufts, en Massachusetts. Llevaba año y medio reuniendo cartas de empleadores y fotografías familiares para tramitar un permiso de trabajo, después de que uno de sus hijos lo patrocinara formalmente. Ronaldo insistió en la conferencia de prensa en que cumplieron con todo al pie de la letra, con cada documento y cada cita. Estaba, en palabras de su propio hijo, cerca de obtener su estatus legal. Su hijo pidió, con la voz quebrada frente a las cámaras, que el mundo no lo recuerde como un titular más. Dijo que no merecía ser reducido a un encabezado sobre un hombre mexicano muerto a tiros por ICE, que merecía vivir una vida tranquila como esposo, padre y generador de empleo para decenas de hombres que también perseguían el sueño americano. En redes sociales su familia lo describió con un apodo que ahora circula en las vigilias. Le decían el mundo entero. Todavía queda una pieza más que explica por qué este caso, y no otro de los 16 anteriores, fue el que hizo estallar la paciencia del gobierno mexicano. La diferencia está en el patrón de errores que rodea al operativo, sin cámaras corporales, sin video oficial, con un objetivo equivocado según los propios testigos civiles, y con 3 personas que podrían haber aportado su versión ya de regreso en México antes de declarar formalmente ante cualquier autoridad. Cada uno de esos elementos, por separado, sería preocupante. Juntos, forman exactamente el tipo de expediente que una fiscalía extranjera necesita para argumentar responsabilidad institucional, no solo individual. Y eso es justo lo que busca ahora la Cancillería mexicana al tocar la puerta del Departamento de Justicia. Y ahí está, en realidad, el núcleo de todo este caso. 2 versiones oficiales que no logran encajar entre sí, un patrón de muertes que ya suma 17 nombres documentados, y un gobierno mexicano que por primera vez decide llevar la disputa a tribunales estadounidenses en lugar de conformarse con notas de protesta que, como reconoció la propia Sheinbaum, se contestan pero no cambian nada. Falta que se abran las investigaciones formales, tanto la federal como la que pide el condado de Harris. Falta que aparezcan o no las cámaras y los videos que la familia exige desde el primer día. Y falta ver si las demandas civiles y penales que anunció México prosperan frente a un sistema judicial extranjero que no está obligado a darle la razón. Pero lo que ya no puede negarse es que este caso cruzó una línea que ninguno de los 16 anteriores había cruzado. Dejó de ser un expediente migratorio más para convertirse en el primer choque legal directo, con fiscalías, cortes internacionales y demandas civiles de por medio entre el Estado mexicano y las agencias federales de inmigración de Estados Unidos. La familia de Salgado Araujo pidió una sola cosa esa mañana en Houston, y es la misma cosa que ahora exige el gobierno mexicano a nivel de Estado. Que se sepa, con nombres, con video y con responsables identificados, qué pasó realmente en Canal Street antes de las 7 de la mañana del 7 de julio de 2026.